Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación en este evento que realizaremos en el marco de la gestión del cambio en la periodicidad del pago de la nómina, que como todos saben ahora será mensual. Este webinar ha sido organizado por Gestión Humana y la Escuela de Economía, Administración y Negocios. Nos acompañan hoy como ponentes desde la escuela el decano de Economía, Administración y Negocios, Jorge Alberto Calle de Alemán, ingeniero mecánico, administrador de negocios, especialista en finanzas y magíster en administración, con experiencia de 25 años en cargos directivos, con un enfoque en estrategia y talento humano, finanzas corporativas y la gestión del valor. También nos acompaña el profesor de la escuela Marlon Fernando Palacio, quien lleva 25 años en la universidad, es administrador de empresas, magíster de administración de la UPB, cuenta con amplia experiencia en temas relacionados con gestión humana, legislación laboral y compensación. Y el coordinador de planificación del talento humano, José David Uribe, quien lleva 24 años en la universidad, es administrador de empresas, magíster en administración, especialista en gerencia financiera con amplia experiencia en la nómina. Les recordamos a todos que la participación será a través del chat. Recuerden seleccionar la opción a todos los panelistas para que podamos ir clasificando sus preguntas y abriremos un espacio al finalizar la jornada para darles respuesta. Vamos a iniciar entonces este encuentro con una pregunta directamente para el área de gestión humana, una pregunta que se ha hecho muy reiterativa entre nuestros trabajadores y empleados de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cómo se hará el manejo de las deducciones que se tienen de la Cooperativa Bolivariana, seguros de vida SURA, seguro colectivo de vehículos, Fundación Solidaria, entre otros? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, bienvenido. Bueno, respecto a la pregunta planteada, es importante hacer la claridad que las deducciones en estos conceptos anteriormente mencionados como la cooperativa, seguros y demás, no tendrán ninguna modificación. O sea, no afectará como tal la deducción del empleado. Por lo que en este momento esas deducciones se reportan quincenalmente a la nómina. Y para nuestro pago mensual, esa misma deducción que se hacía en 2 cuotas quincenalmente, se hará ya en una sola cuota mensual. Por decir algo, si una deducción de la cooperativa la enviaban a la nómina de un valor de 50.000 pesos por una obligación financiera, de aquí en adelante, a partir del pago con periodicidad mensual, se va a mandar, pero de forma mensual, no 50.000, sino 100.000. Entonces se haría una deducción de una sola cuota cada mes, que es igual a las 2 quincenas de 50.000. Entonces la deducción no se afecta en ningún momento y sigue el mismo comportamiento de la deducción en la nómina. Muchas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta para ti, ¿se puede contar con la primera quincena cuando entremos en la primera semana de enero como siempre se ha tenido? Respecto a la primera quincena del mes de enero, que siempre que llegábamos y se hacía el pago, después de haber disfrutado el periodo de vacaciones, como ahora el pago es mensual, entonces esa quincena no va a estar disponible. Ese pago se haría el 27 de enero, pero ya del valor total del mes de enero, porque nuestro pago sería mensual. Entonces cambiaría en ese sentido la forma de pago. No recibimos ya cada quincena, sino cada mes. Correspondería el mes de enero recibir el 27 el monto total de su salario del mes. Muchas gracias, José David. Tenemos otra pregunta que concierne al área de gestión humana para ti. ¿Habrá algún tipo de capacitación con respecto a la adecuada administración del dinero por este cambio? En este momento estamos trabajando en una planificación de gestión del cambio que incluye momentos como este, por ejemplo, para resolver preguntas e inquietudes, e incluso hay una programación para capacitaciones en los diferentes temas que puedan resolver todas estas inquietudes, como videos, capacitaciones sobre finanzas básicas, sobre temas fundamentales de la nómina, que puedan resolver esas inquietudes. Entonces sí, se incluyen esas capacitaciones. Perfecto, José David. Tenemos otra pregunta también para ti y es una pregunta que nos han hecho algunos colaboradores. ¿Mi salario se verá impactado con este cambio? No, definitivamente no.
En ese sentido, pues damos un parte de tranquilidad porque el salario sigue siendo exactamente el mismo. Porque si yo devengaba en una quincena 100 pesos, ya en el mes, como son 2 quincenas y se va a pagar el monto total, voy a devengar 200 pesos. O sea, se va a pagar junto el mes y las deducciones van a ser juntas. Entonces, si yo sumo las deducciones y el pago de una quincena y las deducciones y el pago de la otra quincena, me debe dar exactamente igual a lo que vamos a hacer ahora, que es pagar el salario completo del mes y hacer las deducciones completas del mes. Entonces no se afecta para nada su salario sigue igual, en las mismas condiciones. Perfecto, José. Muy de la mano con esa pregunta, nos hacen la siguiente. Dice, ¿la deducción de la seguridad social tendrá alguna variación? Realmente para los conceptos de deducciones no sufren ninguna variación. La seguridad social, por ejemplo, que son aportes obligatorios a salud y aportes obligatorios a pensión, tienen un porcentaje del 4% cada uno. Eso no quiere decir que se vaya a variar el porcentaje de deducción, no. En una quincena se le hace el porcentaje del 4% a lo que devengue en la quincena. Y en la otra quincena, actualmente, se le hace la deducción del 4% a la otra quincena. Si hacemos el pago mensual, se hará la deducción del 4% al pago mensual. Entonces sigue siendo el mismo porcentaje al monto total del salario. Entonces no se afecta para nada tampoco las deducciones ni los porcentajes de salud, pensión y riesgos profesionales. Los riesgos profesionales, recuerde que la universidad hace el aporte total de los riesgos profesionales y el empleado hace el aporte a salud y a pensión en el 4% que le corresponde. Perfecto, José. Aprovecho y le abro un espacio, una pregunta que tenemos de uno de nuestros asistentes. ¿Este pago mensual también aplica para el personal de la clínica? En este momento se está trabajando igualmente con el proyecto en la clínica para que el pago también sea por periodicidad mensual. Entonces, el proyecto es para ambas sucursales, la clínica y Medellín. Estamos empezando con Medellín y posteriormente con la clínica. Muchas gracias, José. Tenemos otra pregunta y es, ¿estos cambios seguirán aplicando para el 2021? Sí, los cambios a partir de septiembre, que tendremos nuestro primer pago mensual, ya seguirán siendo mensuales. Y a partir del mes de octubre, los días 27 de cada mes, se hará el pago mensual. Ya continúa de manera indefinida pues ya este proyecto y esta decisión. Perfecto, José. Muy de la mano con esa pregunta. ¿Tiene alguna implicación respecto al pago de prestación de servicio, por prestaciones de servicio? No, el pago de prestación de servicios seguirá funcionando como lo está haciendo hoy, que se hacen pagos mensuales los 15 del mes, que es un pago vencido del mes inmediatamente anterior. Entonces hoy se está pagando, por ejemplo, lo del mes de julio, se pagó el 15 de agosto. Lo de agosto se pagará el 15 de septiembre. Y así, pero no, sigue igual la prestación de servicios. Este cambio es solamente para el personal interno, no para prestación de servicios ni para los docentes de cátedra, que hoy reciben su pago mensual los docentes de cátedra, por ejemplo. Perfecto, José. Tenemos otra pregunta y es, ¿se pagará a mes vencido? Es decir, el último día del mes. Señalando mes vencido, pero ya se estipularon unas fechas, que los 27 de cada mes se va a hacer el pago de la nómina del mes completo. Perfecto, José. Tenemos otra pregunta, es ¿cómo se modificará la fecha de pago con las entidades que posean créditos? Dado que ya anteriormente se definió una fecha de pago y esto para no incurrir en moras. En este sentido, habíamos mencionado pues que esto no va a afectar de ninguna manera conceptos de deducciones ni de ingresos, ¿cierto? Pero sí era necesario, dentro de nuestra planificación, hacer una revisión de manera moderada para ajustar nuestro calendario de pagos. Porque si yo tengo una obligación que se me cumplía el 25 y ahora me van a pagar el 27, entonces es necesario pues mirar la posibilidad de gestionar las entidades financieras
de que esa fecha de pago se pueda correr al 28, por ejemplo. Es una posibilidad existente que se puede solicitar a las entidades financieras en la medida en que se le pueda prestar un mejor servicio al empleado para que él no entre en mora en sus obligaciones de corto plazo, que son las que tienen fechas estipuladas cada mes. Perfecto, José. Tenemos otra pregunta aquí de nuestros asistentes. Dice, buenas tardes. ¿También aplica para los docentes tanto de pregrado como de formación continua? Bueno, el cambio aplica para todo el personal interno. Esto incluye los docentes internos de facultad, los docentes internos del colegio, los docentes internos de posgrado, los docentes en comisión administrativa y todo el personal administrativo que tienen como tipo de empleado interno administrativo dentro de la universidad, que son todos los directivos, todos los decanos, todos los profesionales, todos los técnicos, todos los internos administrativos. Ya los de formación continua, si tienen un contrato por prestación de servicios, no aplica para ello. Los de formación continua aplicarán en la nómina de prestación de servicios que se viene pagando cada mes. Perfecto, José, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Luisa Fernanda. Nos dice, buenas tardes. ¿Se debe informar a las entidades financieras el cambio de los pagos de quincenal a mensual o ellos le siguen consignando cada 15 días? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Dice, ¿se debe informar a las entidades financieras el cambio de los pagos de quincenal a mensual o a ellos les siguen consignando cada 15 días? No, en el caso de las entidades financieras, las obligaciones por libranzas y por créditos, ellos siempre reportan la información de manera mensual. Lo que pasa es que en la actualidad el proceso de la nómina divide esa cuota mensual en dos quincenas. Ya cuando pasemos a pago mensual no tendremos necesidad de dividirla en dos quincenas, sino que se aplica el pago mensual que llega directamente de la entidad financiera y la universidad reporta el pago como se ha hecho siempre cada mes. En eso no hay ningún cambio. Perfecto. Nos hacen una pregunta también acá uno de los asistentes. Cuando se sale a vacaciones, ¿en qué momento se recibirá el pago? Bueno, hay periodo de vacaciones colectivas, que son las de nosotros aquí en Laureles, ¿cierto? Esas vacaciones colectivas son en el mes de diciembre. Ustedes han tenido la oportunidad de observar que en diciembre nos aparece un concepto de vacaciones y otro concepto de salario, dependiendo del periodo de vacaciones. En eso no cambia absolutamente nada. Seguirán apareciendo los días de vacaciones. Si los días de vacaciones son 20, en el mes de diciembre aparecerán otros 10 días de salario para los 30 días del mes. Supongamos que salimos el 18 de diciembre de vacaciones. Entonces, como es el mes de diciembre, aparecerán 17 días de salario y 13 días de vacaciones. Y nos vamos a vacaciones hasta el 10 de enero. Entonces, en la nómina de enero aparecerán 10 días de vacaciones y 20 días de salario, ya sumando los 30 días del mes porque el pago se hace mensual. Entonces, no cambia. Igual las vacaciones están registradas por los días reales. Perfecto, José. Tenemos otra. En la medida en que el pago de septiembre sería el 21, ¿se pagaría este 21 todo el mes de septiembre? Sí, claro que sí. Recuerde que esa era la idea de la planificación. Entonces, la nómina de agosto, por ejemplo, se paga normalmente el 15 y el 31. Recibimos nuestra quincena. Y de ahí nos van a pagar el 15 de septiembre. Ya viene el pago el 21 de septiembre, pero de forma mensual. Y ahí, el 21 de septiembre, vamos a recibir el pago del mes, precisamente para que vamos planificando y hagamos la revisión de nuestros gastos. Porque ya después del 21 de septiembre, el pago siguiente sería el 27 de octubre, por todo el mes de octubre. Y ya seguimos recibiendo los días 27 del mes el pago del mes completo. Perfecto, muchísimas gracias, José. Tenemos otra pregunta. Es,
¿Cómo sensibilizó la universidad al personal para la preparación y cambio del pago de quincena al pago? Bueno, en este sentido les había hablado de un proyecto de gestión del cambio que incluye toda la comunicación pertinente de fechas por los medios institucionales de cómo va a ser el nuevo periodo de pago de la nómina. Entonces, inicialmente se suministró información de las fechas de pago, que incluía pues la primera del 21 de octubre, perdón, del 21 de septiembre y a partir de octubre los días 27 de cada mes. Entonces, en primera instancia, las fechas de pago posteriores al cambio. En segundo lugar, también se han hecho videos respecto a dar claridad sobre cómo sobre cómo sería todo el proceso y de que no afectaría los conceptos de ingresos y deducciones de nuestra nómina. Seguidamente, este espacio que estamos trabajando hoy en este momento hace parte de las capacitaciones y de la sensibilización sobre todo el proceso de pago. Y estamos en la programación de seguir suministrando toda la información completa, además que estamos atentos, gestión humana, a responder todas las inquietudes que se puedan presentar al respecto y a dar claridad y a ser asesores de toda esa información que deben conocer sobre el cambio de periodo de pago de la nómina. Perfecto, José. Última pregunta para ti, pues en este espacio, para poder abrirle a los demás participantes, es, ¿el pago a la cooperativa bolivariana también se seguirá pagando mensualmente? Por ejemplo, a las personas que se les deducía nómina para la cooperativa. Sí, porque en este momento, entonces la deducción se hacía quincenal. Si yo adquiría un crédito con una cuota de 200.000 pesos, quincenalmente me sacaban 100.000 y ese valor era reportado quincenalmente. Y ahora la cooperativa no va a reportar la cuota quincenal, sino ya la cuota de todo el mes. Y el reporte ya se hará a la cooperativa mensualmente, ya no quincenalmente. Perfecto. Tenemos una pregunta para Jorge Alberto Calle. Jorge, nos preguntan, ¿se encuentra el personal financieramente bien para someterse a este cambio? Bueno, eso es una maravillosa pregunta. Y creo que una parte de la respuesta ya nos la dio José. Este proyecto, digamos que si bien hoy estamos haciendo este webinar, aclarando las dudas y mirando las inquietudes, pues digamos que se ha venido sensibilizando de parte de gestión humana de hace algunos días. En esa medida, digamos que todos debemos estar planificando cómo va a ser ese cambio. Por ejemplo, muy sabiamente, digamos que gestión humana planifica y a partir del día 31 de agosto se va hasta el 21. Observe que son 21 días, es decir, de 15 se va hasta el día 21 en el primer tramo del mes para que nosotros inclusive, y ese 21 nos van a pagar todo el mes. Entonces, esa primera espacio donde alargamos el periodo 6 días, realmente es para que nosotros vayamos planificando. Uno, que vamos a tener, digamos, entre comillas, un monto mayor en ese momento, ¿cierto? Entonces, pues lo que nosotros sí tenemos que hacer, si eventualmente no lo hacíamos antes, realmente es ir mirando cómo es nuestro presupuesto de gastos y obviamente cómo va a ser el tema de nuestro ingreso. Y obviamente cuando ya pasemos del 21 ya a octubre al 27, digamos que vamos a tener ese espacio, ese mes, inclusive para validar que ese presupuesto que nosotros hayamos hecho, pues evidentemente está bien, para cumplir obviamente con todas las obligaciones de nosotros. Entonces, creemos que ha estado sensibilizado toda nuestra comunidad universitaria para este cambio y obviamente, pues en ese sentido, todos y cada uno de nosotros debemos estar como preparándonos y mentalizándonos para que primero, en un momento del mes, vamos a tener una cuenta, digamos, el equivalente al doble de lo que normalmente teníamos, pero en esa misma medida vamos a tener el doble de tiempo para irlo aplicando a todas nuestras obligaciones
de donde pues digamos que a través de esta sensibilización y obviamente conscientes de que la nómina se va a alargar mucho más, pues creemos que las personas pueden estar debidamente preparadas para asumir el cambio. Muchas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta para ti y es ¿cómo puede afectar este cambio la vida personal, familiar y laboral de los empleados? Pues hombre, yo creo que este cambio lo que tenemos que ser muy claros es que implica una mayor organización, ¿sí?, de los gastos. Es decir, muchos de nosotros eventualmente estábamos acostumbrados, ¿sí?, venimos con esa costumbre de recibir dinero quincenalmente y pues eventualmente si nos quedábamos un poco cortos antes de la quincena, pues sabíamos que en 2, 3 días ya llegaba la quincena y de una u otra manera nos íbamos apalancando, bien sea o con un crédito, digamos, de tesorería que nos puede brindar un banco con un crediágil o algo así. Y ahora es muy importante la planificación. Yo creo que ese es el principal cambio que debemos afrontar nosotros como empleados de la universidad. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos quedando cortos ya llegando el 15, nosotros tenemos que llegar hasta el 27 y eso va a implicar que de alguna manera, pues obviamente nos vamos a fondear. Entonces la idea es, ojalá, primero, planificarse de tal manera que el uso de la tarjeta de crédito sea el menos posible. Esa es una recomendación, digamos, desde la escuela y desde la Facultad de Economía. Uno, bajar, ¿por qué? Porque los intereses de tarjeta de crédito, digamos que son los más altos digamos, de los instrumentos financieros. Y si eventualmente nosotros lo hacemos a un mes, pues en un momento dado que tengamos algún gastico excepcional, pues el mes siguiente vamos a tener una cuota que muy posiblemente nos va a absorber una cantidad importante de nuestra nómina. Entonces, uno, el tema fundamental es planearnos. Segundo, mantener la tarjetica de crédito, ojalá en el congelador, en un bloque de hielo de 30 por 30, para que no tengamos esas tentaciones con la tarjeta de crédito. Tercero, saber que muchas instituciones financieras nos van a dar unos créditos de corto plazo, bien sea un crédito ágil, un crédito de tesorería, y entonces nosotros ser muy conscientes de eso y no hacer un uso exagerado de esas alternativas. Lo importante es, ojalá, podernos planificar y identificar y tener muy claramente definidos cuándo son esas erogaciones o esas obligaciones para que realmente lo podamos hacer. Creo que esas son las implicaciones y aquí la idea fuerza para todos nuestros compañeros es la planificación. Perfecto, Jorge, muy de la mano con ese tema que estás tocando. Hay personas que incluso nos preguntan cómo pueden hacer, ellos le llaman hacer rendir el dinero, ¿cierto? Pero realmente es cómo aprovechar, digamos que vamos a recibir la nómina completa y vamos a distribuirla durante el mes, como tú dices, con una correcta planificación, incluso ojalá con esa posibilidad de tener un ahorro mensual importante por cualquier eventualidad. Pero ¿qué tips de pronto le podrías dar a esas personas que tienen proyectos o que tienen cosas que requieren obviamente una inversión mayor mensual para que se organicen y sean muy juiciosos porque ya no va a ser cada 15 días, ya va a ser cada 30 días? Pero aquí hay una cosa fundamental y es lo siguiente, mira, la nómina se considera como un ingreso transaccional, ¿sí? Es decir, para el tema de los proyectos personales, pues entonces muchos elementos que estaban destinados al ahorro, pues las personas igual lo van a invertir en proyectos personales, porque digamos que un gran porcentaje de la nómina es transaccional, es decir, lo que nosotros recibimos por nómina, ¿qué es lo ideal? Ojalá que nosotros al menos pudiésemos reservar el 10% de nuestra nómina hacia el ahorro. Eso es un tema muy importante y es un tipcito que nosotros les entregamos, ¿cierto? Ojalá del 10% de lo que uno se gane vaya destinado al ahorro, porque lo otro normalmente es transaccional. Segundo, hombre, por favor, no más del 30%, y eso que ya en
En estos tiempos es mucho, no más del 30% destinado hacia el arriendo o inclusive al pago de los créditos de vivienda. ¿Sí? Entonces, digamos que esos son unos elementos para balancear el ingreso con respecto al gasto. Entonces, digamos, la mejor manera de planificar es que ustedes lleven, por ejemplo, un planeador y lo partan por semanas, ¿cierto? Porque finalmente los pagos o de obligaciones que se deducen por nómina, pues digamos que nosotros esos se los dejamos a la universidad hace la deducción y ellos se lo pagan a la entidad financiera y ahí no hay problema. Ahora, con el resto que nos queda, nosotros lo que tenemos que trabajar es, para este caso, empecemos a trabajar un planeador. Ojalá semana por semana, identificando los vencimientos y haciendo obviamente el cálculo del 27 al 27 y cuando nosotros tenemos que erogar y generar obviamente toda la sumatoria y obviamente validar que eso, digamos que ojalá, bueno, a lo sumo, digamos, en un caso adecuado, pues de suma cero. Recuerden que ojalá de una suma superavitaria en el cual tengamos unos pequeños excedentes, ojalá del 10% que vaya destinado a la obra. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Tenemos una pregunta, nos la pueden contestar cualquiera de nuestros expertos, y es cómo afecta este cambio los aportes para fiscales. ¿Se aumenta por recibir un monto más alto mensualmente? Sí, el aporte para fiscales tampoco sufre ninguna modificación. Los porcentajes serán los mismos. En este momento los parafiscales son el aporte a la caja de compensación, que es el 4%, el aporte al ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 3%, y el aporte al SENA, que es el 2%. Los porcentajes no cambian, como yo les decía en el caso de los aportes a salud y pensión, que son el 4 y el 4 para los empleados, igualmente no cambia para los parafiscales, porque el aporte se repartía en 2 quincenas. En una quincena se aplicaba sus porcentajes al sueldo de la quincena y en la otra quincena a la otra parte de la quincena del sueldo. Entonces, al hacer aporte del mes, el aporte sigue siendo igual del porcentaje de todo el salario del mes. Entonces, no sufre ninguna modificación. Los valores son exactamente los mismos y los porcentajes exactamente los mismos. Perfecto, José. Yo aprovecho y te hago otra pregunta que nos hicieron aquí en el chat. Y dice, quiere decir que el pago de diciembre, lo que es prima y aguinaldo, se hará también el día 27 de ese mes. Muy bien, respecto a eso me disculpan que cuando estoy dando las fechas no hice referencia al mes de diciembre. Ustedes han podido observar que el mes de diciembre tiene unas particularidades, ¿cierto? En el manejo de las fechas de pago y en los procedimientos. Como es un mes especial, como siempre lo hemos hecho, estaremos difundiendo por los diferentes medios institucionales en qué momento se pagan los diferentes rubros. Por ejemplo, en qué momento se paga el aguinaldo, en qué momento se paga el salario del mes y en qué momento se paga la prima. Entonces lo estaremos informando con antelación. Perfecto, José. Tenemos otra pregunta, no la puedes responder tú también, es si el pago es mensual, los descuentos de salud y pensión son más altos. Yo sé que ahorita hicimos una claridad iniciando este espacio, pero de pronto para las personas que recién se conectan con nosotros les podemos dar esa claridad nuevamente. Con mucho gusto, nuevamente. Los aportes obligatorios de salud y pensión tienen un porcentaje fijo. El empleado aporta el 4% por cada uno. Entonces, si va a cambiar a mensual, el aporte se hace por el mismo porcentaje, pero ya del valor mensual. Si a mí me pagaban 100 pesos en una quincena, me aplicaban el 4% a salud de esos 100 pesos. Y en la otra quincena, el 4% de los otros 100 pesos, para un total de un salario mensual de 200 pesos. En esta nueva modalidad se va a aplicar el mismo 4%, pero a los 200 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el monto ni el porcentaje no se va a afectar en absoluto. Muchas gracias, José. Tenemos otra pregunta, es si la fecha de pago es el 27 de cada mes, ¿qué pasa con las incapacidades que surjan después de la misma fecha? Muy bien. Como siempre se ha procedido en esta situación,
Las incapacidades en el momento que se reportan a la nómina, en ese periodo se ingresan. En algún momento alguna incapacidad puede llegar fuera del periodo. Ya se pudo haber pagado el periodo por diferentes circunstancias. Porque la novedad no ha llegado, porque el empleado no la ha reportado, porque no ha hecho la validación frente a su entidad de EPS. Entonces, lo ideal sería que la incapacidad llegue en el mismo periodo en que se estuvo incapacitado, para que aplique en ese periodo de pago. Pero si no llega, se aplica en el periodo siguiente. Entonces, en el mes que no llegó, su salario será del 100%. Y si queda la incapacidad pendiente, se hará el ingreso de la incapacidad para pagar esos días por el 66% en caso de ser una incapacidad por enfermedad general. Porque si es una incapacidad por enfermedad profesional o accidente de trabajo, el pago seguirá siendo del 100% y en la nómina se hará el detalle de qué días son de incapacidad y qué días son de salario. Muchas gracias, José. Queremos darle la palabra a Marlon Fernando Palacio para que nos dé, así como lo hizo el decano Jorge Alberto Calle, algunas recomendaciones que podemos darle a estas personas que van a comenzar como con esta nueva modalidad que tiene la universidad y con la cual nos está preparando a través de estos encuentros. Bienvenido, Marlon. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes para todos. A ver, siendo coherentes con lo que nos decía el decano y con lo que viene predicando gestión humana, que ha sido, digamos, base para que los trabajadores se vayan adaptando y preparándose para este cambio de periodicidad de pago, podemos ver que más o menos desde el mes de junio y julio comienzan por los medios institucionales a promocionar y de cierta manera generar la expectativa del pago que va a ser de periodicidad mensual. Yo creo que es un tiempo y fue acertado por parte de gestión humana, es el lapso de varios meses con antelación para que las personas se fueran preparando a esto. Es importante tener en cuenta y es fundamental lo que hablaba el decano frente a la planificación de los pagos. Inclusive, eh, se pueden hablar con las entidades financieras para que le trasladen las fechas, ¿cierto? De esos pagos en que están programados, no los de los que se hacen por deducción de nómina, sino de pronto algunas obligaciones financieras que tenga el trabajador por fuera de su nómina y que de cierta manera puede hablar con esas entidades para que esa fecha límite de pago se la traslade, ya sea a los primeros días del mes siguiente o finalizando el mes, sabiendo y teniendo en cuenta que la universidad va a continuar pagando los 27 de cada mes. Eso es parte también de la planificación financiera y por eso la antelación con que se realizó por parte de gestión humana y la misma universidad para que los trabajadores también fueran preparándose para esos pagos y obligaciones que están por fuera de la nómina. Además, tenemos que tener en cuenta un concepto que hablan mucho los financieros, lo que son los gastos hormiga. Adicional de lo que dice también el decano de esconder por allá la tarjeta en el congelador o prácticamente como hacen algunos, prefieren cortarla con tijeras para que no exista ninguna tentación, que eso es muy válido mientras nos vamos, digamos, adaptando, como siempre se ha dicho, nosotros somos animales de costumbres. Va a llegar un momento que esa gestión del cambio, pues al principio va a generar cierto impacto y ansiedad a algunas personas, pero luego nos vamos a acostumbrar. Y digamos que según las estadísticas, la periodicidad de pago mensual, digamos que a nivel Colombia, es la mayoría de las empresas que hacen este tipo de pagos, ¿sí? Inclusive, como lo había mencionado en uno de los videos de sensibilización, el director de gestión humana, las otras sedes ya lo vienen haciendo ya hace algún tiempo, la periodicidad de pago mensual. Entonces también ser como, digamos, coherentes frente al concepto del pago mensual en todas las sedes de nuestra universidad y hablar de esos gastos hormiga, retomando el tema, digamos que es muy importante, porque ¿qué se entiende por un gasto hormiga? Y nos lo explicaba alguna vez un financiero, usted se puede meter un billete de 50.000 en un bolsillo,
y se puede meter 50.000 pesos en billetes de 2.000 en el otro. Usted el billete de 50.000 lo cuida, pero como el otro está en billetes de 2.000, usted empieza a gastar de ese y cuando menos piensa, ya se le acabaron los 50.000. En cambio, en el otro lo tiene guardadito, lo tiene, digamos, cuidándolo y es más o menos esa proporción. Digamos que tenemos que ser muy coherentes. Priorizar los gastos. Sabemos que hay unas prioridades frente a los gastos, frente a las obligaciones financieras, que es lo primero que debemos de pagar. Y como lo decía al comienzo, es muy bueno con esas entidades que no se hacen por deducción de nómina, obligaciones que tenemos por fuera de ellas, hablar con ellos para que nos prorroguen, nos cambien las fechas de pago para así también cumplir con esas obligaciones y no tener problemas en el futuro frente a esto. Muchas gracias, Marlon. Retomamos entonces el tema de preguntas. Tenemos, si una entidad bancaria con la que tengo una libranza me da el paz y salvo el día 27 del mes, ¿qué pasa con el descuento en la nómina? ¿Ya no habría tiempo de retirarlo? Bueno, en ese sentido, como en ese momento ya se liquidó la nómina, no es posible retirar la cota porque cuando se hace todo el procedimiento, tiene más adelante otros procesos contables que no se pueden devolver, porque ya se crea la obligación a nombre del banco. Entonces, en ese momento no es posible retirar la cota, pero el banco, en el momento que la universidad desembolsa los dineros por las libranzas, el empleado se puede dirigir al banco y solicitar la devolución de la cota que no se le debió haber deducido de la nómina. Entonces ese es el procedimiento normal que se debe hacer. Perfecto, José. Tenemos preguntas del público. Ahora las afiliaciones a las aseguradoras y a las pólizas de salud solo se pueden hacer los primeros días de cada mes para que alcance a pasar la novedad a la nómina y se empiece a hacer y se empiece a tiempo a hacer el descuento. ¿Esto es verdad o es mentira? Sí, este tipo de deducciones siempre llegan los primeros días del mes. En este momento inclusive se está haciendo de esa manera, reportan las deducciones los primeros días del mes para aplicar las cuotas quincenales. Entonces algunos de ellos hacen el reporte quincenal y otros lo hacen mensual. En este momento, si se hace mensual, se parte la cuota en dos, como lo decía anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? No hay ninguna modificación. Seguirán reportando las deducciones los primeros días del mes y se aplicará la cuota mensual en la nómina mensual. Entonces, no hay ninguna afectación ni ningún cambio. Perfecto, José. Nos piden reiterar una información que dimos ahorita y es ampliar la información sobre la formación que está haciendo la universidad en el cambio de la gestión del cambio. ¿Qué vamos a encontrar nosotros como empleados allí? Bueno, José, es importante que de pronto profundices sobre lo que Gestión Humana está realizando y tiene planeado primero, digamos, charlas con expertos en términos de todo el tema de finanzas personales y una cartilla donde digamos que se pueden comentar muchos consejos y muchos temas prácticos para, digamos, el manejo del dinero cuando ya el espacio no es de 15 días, sino de un mes. Puedes tener un poco más de información sobre eso. Sí, me disculpa que estaba pues revisando lo del tema. La planificación, como les contaba antes, de la gestión del cambio y todo el tema de sensibilización, les contaba que estos espacios hacen parte de ello y también hacen parte de las capacitaciones. Entonces, en el tema de finanzas, en el manejo de las finanzas, que ya nos han dado pues unas orientaciones importantes, está un tema de capacitación de finanzas básicas, donde vamos a reconocer temas importantes sobre el manejo de los ingresos y los gastos, cómo es la manera pertinente y adecuada de manejar prioridades, lo que decía el profesor Marlon, las prioridades de los gastos, cómo hacer la planificación, la posibilidad de solicitar a la banca cambios de fechas, temas en el caso del manejo de las tarjetas de crédito y todas las obligaciones para que tengamos un adecuado manejo de los recursos.
En ese sentido también, por los diferentes medios institucionales, hemos suministrado información, Gestión Humana ha suministrado información sobre todas las preguntas posibles que se puedan presentar al respecto con sus respuestas para que toda la comunidad tenga todo el conocimiento de toda esa información y podamos ir manejando el cambio de la manera más adecuada posible. Entonces, y también tenemos dentro de esa gestión del cambio actividades como una cartilla donde se va a consignar una serie de información y conocimientos básicos sobre todo el periodo de cambio, con preguntas y respuestas para que también la comunidad tenga todo el conocimiento fundamental sobre esto. No sé si de pronto el decano quiera de pronto complementar alguna información y el profesor Marlon al respecto sobre toda esta actividad del cambio. No, yo creo que básicamente como un tema que igual me imagino que se va a profundizar, digamos, en esos temas puntuales de finanzas personales, es que es muy importante que se identifique, digamos, el monto y las tasas en las cuales nosotros tenemos obligaciones financieras, ¿cierto? Primero, cuánto nos falta, cuánto realmente estamos pagando de cuota y cómo nos está quedando el ejercicio de liquidez, es decir, si esa cuota realmente está muy pesada o no. Porque si bien hay alternativas, es decir, se pueden refinanciar las cuotas dándole a ese saldo actual, digamos, una mayor distancia en el tiempo para que le baje el monto de la deuda, pues obviamente se va a alargar también el periodo de la cuota. Pero ¿qué pasa? Que en algunos casos es conveniente porque le quitamos presión digamos, a ese aporte mensual y que definitivamente pues, se puede hacer. Entonces, uno es validar bien cuál es el monto de las obligaciones que nosotros estamos pagando y cuál es ese flujo de caja mensual que nosotros requerimos. Y si vemos que nos está quedando pesado, pues habrá una alternativa y es hablar con la banca para refinanciar. O la otra, que está muy en boga y que los bancos, pues en este ámbito competitivo tan interesante para nosotros, es el famoso compra de cartera. ¿Sí? En ese caso, nosotros podemos pasarnos a unas tasas menores, alargar un poco el tiempo y dejar las cuotas un poco más bajas. Lo que sí debemos saber en todo momento es que pues, nosotros deberíamos siempre estar revisando cuáles son las tasas del mercado para que por lo menos nuestras obligaciones si estén con la mínima tasa que podamos alcanzar, obviamente de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. Perfecto, no sé si el profesor Marlon nos quiere ampliar alguna información o pasamos a otras preguntas que tenemos pendientes. No, pues lo que dice Jorge digamos que es lo que uno siempre debe analizar cuando tiene ciertas obligaciones, tanto a nivel como por deducción de nómina, como sabemos que muchas entidades con las que tenemos convenios nos ofrecen esos, digamos, estas compras de cartera, pero de igual manera lo podemos hacer con las obligaciones que las tenemos por fuera, es lo mismo. Y también es importante hacer la salvedad de lo que decía ahorita José David, frente a ese acompañamiento que se le quiere dar a todos los trabajadores en cuanto a la sensibilización y al manejo de las finanzas personales. Inclusive, como también lo decía Jorge, por iniciativa de gestión humana y nosotros como Escuela de Economía, Administración y Negocios, los estamos acompañando también para construir una cartilla de manera muy didáctica para que sea de conocimiento para todo el personal de la universidad y de cierta manera ser muy didácticos y ser muy como ilustrativos para cómo manejar todos estos tipos de conceptos y que le llegue a todo el mundo, ¿cierto? A todo el personal y que puedan entender y saber cómo generar un menor impacto en ese cambio, ¿cierto? De la periodicidad de la nómina y estamos, digamos, en esa construcción para ya luego ser entregada y enviada a todos los empleados de la universidad. Muchas gracias, Marlon. Tenemos una pregunta, puede ayudarnos a responder José. Nos preguntan, buenas tardes, yo tengo la siguiente pregunta. Quiero saber si los practicantes del programa Huellas con Sentido también entramos en el pago anticipado. Bueno, los practicantes de Huellas con Sentido
que tienen su vinculación como aprendiz productivo en la universidad, como a ellos se les paga mensual, no entran en este tipo de cambio. Los aprendices se les hace el aporte de la cuota cada mes, entonces no entran en este tipo de cambio. Perfecto, José. Tenemos otra pregunta, nos dice Gloria. Pagos libranza. Recomiendo evaluar el proceso que implica al empleado asistir a un banco, a un reembolso de devolución. Esto debido a las fechas pues, que establece cada entidad. ¿Qué le podemos de pronto recomendar a esta persona con el tema de los pagos? En el caso de las libranzas, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, señor. En el caso de las libranzas, ¿qué le podríamos recomendar a los empleados, cierto? Para el tema de los reembolsos, devoluciones, según las fechas que establece cada entidad financiera. Bueno, inicialmente, como les decía, si un pas y salvo de una libranza llega en el momento que ya la nómina está liquidada, no se puede retirar la cuota, ¿cierto? Porque ya se hizo el proceso. Pero entonces tiene la posibilidad de ir al banco a solicitar la devolución mediante una carta. Solicito que por favor la devolución de la cuota porque ya hice el pago total de la deuda en tal fecha y la universidad me hizo la deducción en tal periodo. Pero también la recomendación es que en el momento de que vayan a cancelar una deuda, es muy importante en qué momento se está haciendo el pago. Como recomendación, si yo voy a pagar un 25 y sé que el 27 me van a hacer la deducción, como ese pago, esa deducción que me están haciendo todavía no la han reportado al banco, perdón, esperar el momento en que ya se haga el pago de la nómina para que ese valor se incluya dentro del saldo que el banco te pasa para pagar la deuda. Entonces, si esperas un día o dos a que ya se haga, se consoliden los saldos, no tienes que solicitar devolución. Pero si definitivamente se presenta la devolución, el procedimiento más adecuado es que te dirijas al banco los primeros días del mes, después de que la universidad hace el aporte a las entidades financieras para que te hagan la devolución. Los bancos tienen todo el conocimiento y están atentos a atender su solicitud. Perfecto, José. Tenemos una pregunta para el área de gestión humana en general. Pues incluso varias preguntas se han cruzado como con esta, y es más de corte como de curiosidad. O sea, ¿por qué la universidad tomó la decisión de cambiar la periodicidad en la nómina? ¿Qué beneficios trae? ¿Por qué es bueno el pago mensual? ¿Qué podríamos responder al respecto? Si quieres, yo inicio, José, digamos, desde el aspecto eminentemente técnico, ¿cierto? Y es que para cualquier organización, yo creo que inclusive para una organización del tamaño que tiene la universidad, creo que se había demorado en implementar este cambio, porque pues finalmente es un tema que en los procesos que tienen no es lo mismo pagar una nómina quincenal o inclusive decadal o semanal para una compañía pequeña de unos 20, 30 trabajadores a pagar pues tamaña nómina de más de 3.000 empleados fuera de todo lo que es, digamos, prestación de servicios. Entonces, digamos que para eso es un tema muy importante de optimización de recursos y de procesos, que es lo más importante. Entonces, creo que, digamos, que es un tema, digamos, de optimización de recursos, de inclusive tener muy claramente esos requerimientos de caja y hacer una planeación también que dé cuenta de cómo se maneja la liquidez de la universidad y definitivamente, pues obviamente la idea es que hacer y tener muchísimo más actualizados, digamos, todo el tema de las novedades. Entonces, en ese sentido, técnicamente, para el tamaño de la universidad, pues obviamente hacer 12 en vez de 24 pagos con más de 3.000 empleados que tenemos, pues es muchísimo más eficiente una labor de este estilo. Ya en los detalles y en la filigrana, José, ya desde la gestión humana, pues obviamente se darán la debida respuesta. Muchas gracias
Señor decano, sí, en ese sentido, en la parte operativa se miran unas bondades respecto a todo el manejo del proceso. Entonces, como nos decía el señor decano, no es lo mismo que usted en un mes tenga que sacar 4 nóminas. La primera quincena, la segunda quincena, la nómina de cátedra y la nómina de prestación de servicios. Asimismo, como es un proceso operativo, también genera un proceso contable y un proceso en tesorería para el pago. Entonces, la cantidad de registros y transacciones disminuyen. Entonces, el objetivo es que en la medida en que los procesos se vayan estandarizando y se vayan optimizando recursos, la información llega de manera más oportuna y de mayor calidad. Entonces, hay bondades de tipo operativo y hay bondades de tipo financiero por el manejo de liquidez, de utilización de los recursos. Entonces, son cosas muy importantes que daría, por ejemplo, en la actividad de la nómina, a ser más eficientes en la parte de revisión, en la parte de auditoría, en la parte del mismo proceso y entregar una información de óptima calidad. Perfecto, José. Así como manera de conclusión, porque ya estamos llegando pues al final de este encuentro, recuerden que este es el primero de muchos que vamos a tener con el ánimo de capacitarlos de la mejor manera posible para llevar a cabo estas nuevas decisiones que toma la universidad, estos nuevos procesos con el fin de optimizar muchas cosas que nos han contado nuestros expertos el día de hoy. Quiero que cada uno me regale, podemos empezar por Marlon, una conclusión general y una recomendación para este primer, digamos, pago que tendremos a nivel mensual ahorita en el mes de septiembre. Pues hablando, coincidiendo con lo que hemos hablado todos, lo que ha expuesto David de manera muy clara, también el decano, primero tenemos que organizarnos. A ver, en esencia no vamos a recibir menos dinero, como lo ha explicado José David, tampoco nos van a deducir más dinero, como lo ha explicado José David. El tema es organizarnos. Como decía el decano, planificar nuestras obligaciones, principalmente las que están por fuera de la nómina, ¿cierto? Porque las que se hacen por deducción de nómina no van a cambiar. Como también yo lo decía, hacer también como una especie de negociación con nuestras obligaciones, por decirlo de alguna manera, externas, para que nos cambien las fechas de esas obligaciones y poder tener tranquilidad y también darle claridad. Los bancos saben, las entidades financieras, porque las empresas han cambiado de periodicidades de pago y también de acuerdo a las necesidades y también para tener digamos, una responsabilidad en esos pagos, es tener también ese control. Adicionalmente, no se les olvide ese concepto, los gastos hormiga, que también va muy ligado a la planificación, el control de las tarjetas de crédito, en lo posible y mucho más en esta época, intentar no utilizarlas, tener esa organización. Sepan que vamos a recibir todo un pago mensual, ¿sí? Y también darle una prioridad o una jerarquía a esas obligaciones. Eso sería, digamos, como mi recomendación final y también teniendo en cuenta de que digamos, ese cambio que se hace también es pensando en la actualización de todos los procesos y que quede una nómina, como lo decía también el decano y José David, sumamente organizada y también va en beneficio de todos los trabajadores para tener todos nuestros datos e información al día. Por eso la importancia de tener una nómina mensual y es un beneficio para todos y obviamente adaptándonos a este tipo de cambios para el bien. Muchas gracias, Marlon. A modo de conclusión, decano, Jorge, ¿qué nos puedes decir? No, muy corto y es importante. Y en finanzas es la caja, flujo de caja, que nosotros entendamos. Y si eventualmente no lo comprendemos bien, pues que miremos muy bien el tema de las colillas que nos puede arrojar el sistema, saber exactamente cuál va a ser nuestro ingreso, cuáles van a ser nuestros gastos y poderlos planificar en ese flujo de caja. Como decía, armar un planificadorcito de los 30 días, saber cuándo nosotros tenemos las obligaciones de la familia, el mercado,
los servicios, los colegios, etcétera, y también cuando tenemos muy claramente definidas las fechas de pago de obligaciones, hacer las sumatorias y hacer nuestro balance y presupuesto. Eso es muy importante. Entonces, digamos, si das fuerza, uno, tener claro nuestro flujo de caja y dos, tener, digamos, esa planificación de ese balance de ingresos y egresos y revisar de todas maneras si estamos descalzados o no. Descalzados quiere decir si estamos desfasados un poquito, que mantenemos siempre al debe, pero la idea es poder solucionar digamos, esa situación. Entonces, simplemente planificación, flujo de caja y la planeación de las erogaciones de nuestro flujo de caja personal. Muchas gracias, Jorge. Para finalizar entonces nuestro encuentro, José David, ¿alguna recomendación general que queramos hacerle a nuestros empleados? Como lo habíamos mencionado, nuestros ingresos no se verán afectados. Y como recomendación, los invito que desde este momento empecemos a revisar, a visionar nuestro nuevo pago que será el 21 de septiembre y revisemos aparte como un planificador cuáles van a ser nuestros ingresos y nuestros gastos y cuáles son las fechas del compromiso. Hoy, en la actualidad, cuáles son las fechas del compromiso de las deducciones que tenemos y las obligaciones de corto plazo que tenemos para que miremos cómo nos vamos a programar en el momento del pago. Desde este momento, una obligación con la fecha, para que a partir del 21 ya podamos tomar decisiones, si es necesario, solicitar cambios de fecha en el pago de estas obligaciones. Y en la medida que ya vamos organizando todo el tema de las fechas, ya volvemos a estar normalizados con el pago de nuestras obligaciones y no tendremos pues ninguna dificultad de aquí en adelante para nuestros pagos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Marlon Fernando Palacio por este espacio, al decano Jorge Alberto Calle y también a ti, José David Uribe, por todas esas respuestas y orientaciones que dimos a nuestros empleados de la Universidad Pontificia Bolivariana. Agradecemos a todos ustedes por la participación en este webinar. Agradecemos también a las áreas de gestión humana, la Escuela de Economía, Administración y Negocios, UPB Virtual, el área de comunicaciones y relaciones públicas, por hacer posible este encuentro. Los invitamos a estar muy pendientes de las redes institucionales, donde estaremos promocionando y comunicándoles nuevos espacios donde vamos a discutir y a aprender un poco más de estos temas. Les deseamos a todos una feliz tarde y hasta un próximo encuentro virtual. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y feliz tarde para todos.